Iglesia, buenas tardes, les bendigo. Las escrituras nos enseñan que la venida del Señor es el próximo evento profético pendiente de que se cumpla. ¿Quién sabe cuándo va a suceder? Arriba la mano el que sepa cuándo viene el Señor. Lianita, ¿no? Levantas la mano, pensé que lo sabías, dije, esta sí nos chivió. Sí. ¿Ah? No lo tenemos tan claro, no. No, yo tampoco, no me ha dicho todavía, pero lo que sí tenemos claro es que ¿esta? ¿Así? ¿Sí? ¿Mejor así? Bien, hijo. Lo que sí tenemos seguro es que mientras eso sucede, debemos prepararnos. No sabemos si va a ser dentro de un ratico, aquí en medio de compartir esta palabra, o nos dé todavía unos días, unos años. Pero en ese tiempo que Él quiera regalarnos, el deber nuestro como hijos de Dios es estar preparados. Yo todavía creo que no estoy suficientemente preparado, pero estoy en ese camino, eso sí lo tengo claro. Y ese es el tema que con Senia queremos compartirles el día de hoy. Realmente habíamos preparado un tema diferente, pero hemos tenido claro en oración que este era el tema para hoy. Y por eso quisimos compartir con todos ustedes lo que creemos que de parte de Dios es estar preparándonos para Él, estar preparándonos para su venida, estar preparándonos para su regreso. Dice la palabra en Mateo 24, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Las señales que están escritas en la palabra y que nos alertan sobre la llegada de este tiempo y nos dicen efectivamente lo que falta ya es que Él venga, porque se han venido cumpliendo, pues las encontramos a lo largo de toda la escritura, en Mateo, en Marcos, en Lucas, y hoy vamos a compartir alrededor de esas palabras y de esos versículos lo que nosotros creemos que debe hacer la iglesia para estar preparada para la venida del Señor. Y es que podemos estar seguros que esas señales que Él nos ha mencionado en muchos capítulos, en muchos versículos a lo largo de la Biblia, todas son señales que se van a cumplir, porque Él personalmente se las enseñó a los discípulos. Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, creo, hermanos, que es importante que cuando hablamos de señales antes del fin de los tiempos, me puse a hacerle caso a Senia que trajera la tableta para no traer el computador y ahora me está tomando del pelo. No sé qué es lo que tengo que hacer con esto, ya supe. Toqué donde no era. Entonces, amor, ya, gracias. Entonces, cuando hablamos de las señales antes del fin, que es lo que leemos y vamos a compartir ahora en los versículos de Marcos y de Mateo y de Lucas, lo que nos dice es: seamos entendidos en los tiempos. Pidámosle a Dios que nos dé ese discernimiento. De hecho, no está muy distante de nosotros el cumplimiento que se está viendo en esta época, en este momento de la vida, de las Escrituras. Cuando en Mateo
Dice, bueno, Jesús habla acerca del futuro y dice la palabra de la siguiente manera, permítanme que les lea. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá hambre, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Jesús responde a sus discípulos anticipando una serie de situaciones, una serie de desastres que afectan a todo el planeta. Desastres naturales, crisis sociales, políticas, religiosas, de todo orden. Anticipó la presencia de falsos maestros, de falsos profetas, anticipó las guerras, las más recientes, hace menos de 2 años, Rusia y Ucrania, hace tan solo unos pocos días, tristemente, Israel y Palestina. Además, rodeada de un rumor de guerra adicional, de una guerra nuclear. Dios nos guarde de que las cosas lleguen a ese estatus bélico, a ese nivel, pero podría llegar. Dijo que surgirían pestes y todos los aquí presentes vivimos una, la más reciente y una de las más terribles que ha padecido la humanidad. Una pandemia de prácticamente 2 años que causó cientos de miles de muertos. Sin duda, los terremotos, sin duda los desastres naturales alrededor del mundo, tsunamis, etcétera, pues están escritos y hemos visto, hemos sido testigos de excepción del cumplimiento de esa palabra. Seguramente nos falta todavía algo por ver en este sentido, con lo que estamos viendo en el mundo, pero está escrito, está escrito. De manera que claramente lo que debemos es prepararnos para lo que no tiene sino posibilidad de cumplimiento, y es que Él venga. Pero a veces nos quedamos en las señales y en la escatología, y hay gente que se vuelve experta en
en hablar de las señales y lo que está viendo en el mundo y lo que se escucha en las noticias y lo que dicen algunos profetas y algunos pastores, y lo vamos clasificando y nos quedamos en las señales. Las señales son ese símbolo y ese signo que simplemente nos confirma que el tiempo está pasando de acuerdo como Él nos dijo. Lo importante no es quedarnos en las señales. Lo importante, que en todo caso pues es importante, digo, entenderlas y saber por la palabra hacia dónde vamos, qué es a lo que le apuntan esas señales, qué es la confirmación de lo que está escrito en la palabra. Pero lo que nos manda la palabra es estar preparados. Y esa es la invitación que Senia y yo queremos compartir con ustedes el día de hoy. Es más importante enfocarnos en prepararnos para la venida del Señor que enfocarnos en el análisis de las señales, que están claras, se están cumpliendo, se van a seguir cumpliendo, pero lo que nos están diciendo es pilas, que cada vez queda menos tiempo. En la medida en que más señales se cumplen, menos tiempo nos queda para que se cumpla inexorablemente la venida del Señor. Por eso, nuestro enfoque, creeríamos que debe estar en prepararnos, estar preparados para recibirle, para estar con Él en ese momento, para irnos con Él. ¿Qué es prepararse? A veces uno dice prepararse, pues sí, es fácil, estar listos, como los scouts. Siempre listos, sí. Varios scouts hay aquí, veo. Muy bien, yo no tuve ese gusto. Pero, ¿qué es prepararse? Hace varios años, hace varios añitos, tuve oportunidad de estar en la Florida. Recién había sucedido un huracán. ¿Recuerdan el nombre? Bueno, todos los huracanes tienen nombre, pero hay uno que es muy famoso, que se llamó Katrina. Y fue muy famoso por la devastación que causó. Hay épocas en las que los habitantes de esa región de Estados Unidos ya saben que tienen que estar preparados, ¿cierto? ¿Qué es preparados? Hablaba yo con mi primo, iba a su casa en esa ocasión y hablando del tema de lo del huracán, decía, pues yo veía que en medio del desastre la gente lo tomaba con cierta naturalidad, como que todo el mundo seguía fluyendo en medio del desastre que se había causado, porque digamos de alguna manera era lo que esperaban, de pronto no con esa fuerza y con esa vehemencia que Katrina entró en la tierra, en el continente, pero de alguna manera lo prevén. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Cuando saben que llega esa época del año y comienzan me decía él, a ver las nubes y entonces ver los colores de las nubes y que se ponen de yo no sé qué forma y tal, pero además el segundo elemento es la velocidad del viento. Y digo, pero ¿cómo estos? O sea, son todos unos científicos, ¿no? Pues en la práctica sí, lo van identificando, pero ya saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces abren su garaje y meten todos los elementos livianos, todo lo que puede volar pues por el aire de lo que tienen en el jardín. Guardan en su garaje todas esas cosas. Enseguida que tienen todo guardado en el garaje, entonces por la parte externa de las casas y de las edificaciones colocan los protectores de las ventanas. Digamos, por el sistema constructivo que ellos usan es relativamente fácil sobre madera, poner unas protecciones externas y demás. Y bueno, y bloquean, entonces quedan como unos búnkers de alguna manera protegidos para evitar que el embate del huracán sobre los inmuebles los haga volar y rompa en pedazos los vidrios y generen pues muchos más accidentes y muertes. Simultáneamente con eso, entonces, chequean cómo está que las plantas eléctricas pues tengan suficiente combustible.
que tengan, digamos, víveres para varios días, que tengan velas, que tengan radios con batería, porque seguramente no habrá electricidad, y de alguna manera se preparan. Es decir, esto es, digamos, son protocolos que cumplen ya con un checklist que tienen relativamente fácil, previsto, y simplemente lo cumplen. En últimas, lo que hacen cuando terminan de chequear la lista es decir, bueno, lo que se puede hacer lo hacemos para que no nos sorprenda. Lo que no saben es exactamente qué día va a llegar. Pero ya cuando comienzan el aire a yo no sé cuánta velocidad y las nubes a ponerse de cierto color y todo eso, es seguro que ya viene llegando. Entonces comienzan a correr. Y es un protocolo que ejecutan relativamente rápido, digámoslo así, se preparan rápidamente. La Escritura hace énfasis en que debemos estar preparados, pero también nos dice, pues no es el mismo checklist, pero cuando uno sí revisa juiciosamente la Escritura, encuentra cómo es que debemos estar preparados. Y de allí la importancia de que nos enfoquemos en eso, más que en la importancia que ya de por sí tienen las señales de todo este mundo caótico que estamos viendo alrededor y que a lo único que le apunta es, el único evento que falta es que vuelvan por nosotros y no sabemos cuándo va a ser. Cuando la palabra dice estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Esta es una exhortación que el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia por nosotros nos hace, demostrándonos que está pendiente de nosotros, de nuestro cuidado. Es decir, pilas, hagan esto, está escrito, sean prudentes, sean diligentes, que es lo que nosotros debemos hacer. Y parte de lo que nosotros debemos hacer para estar preparados es, primero, como lo dice la palabra, permanecer en su verdad. ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 15, versículos 7 y 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7 y 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta palabra nos invita a que nosotros permanezcamos en la verdad. ¿En qué verdad? En la de la palabra. En que estudiemos la palabra, escudriñemos la palabra, cumplamos la palabra. Seamos, decíamos hace unos días, hacedores de la palabra, ¿sí? Pero no solamente nosotros. Esa verdad no es solamente para Kate, para Claudia, para Richie, para Lianita, no. Es para que Kate, Claudia, Richie y Lianita la multipliquen con todos los demás. Claro, primero que nosotros seamos conscientes de esa palabra, estudiemos esa verdad, la practiquemos, pero también que bendigamos a otros con esa verdad. Dice Lucas capítulo 21, verso 36. Encontramos más detalles de la exhortación del Señor Lucas 21, 36. Por eso, velen en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar y orar. Velar y orar. Permanecer en su verdad, velar y orar. Si nosotros aplicamos las disciplinas, digamos así, espirituales, no tengamos ninguna duda que vamos a tener esa claridad, que vamos a encontrar por la palabra ese deber ser de lo que debemos hacer para estar preparados, para cuando Él vuelva, para cuando Él regrese. Cuando
Nosotros, como buenos hijos de Dios, lo buscamos en la intimidad, oramos, ayunamos, escudriñamos su palabra, estamos haciendo lo que debemos como hijos de Dios. Sin embargo, a pesar de, en muchos casos, ser buenos hijos de Dios, las circunstancias y el día a día va haciendo como que nos confiemos, quizás puede ser esa la palabra, y eso va generando un letargo, va generando un adormecimiento. Cuando no tenemos la suficiente disciplina para en el día a día tener los hábitos que vamos creando, que se vuelven esas disciplinas de oración, de búsqueda, de ese tiempo con Él, sino lo contrario también se va volviendo una disciplina que nos va alejando de ese camino. Dice Marcos 13, 36 y 37, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo, y lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, velen. Realmente esta palabra se vuelve casi que un ruego personal, un ruego para cada uno de nosotros. Si uno lo lee de verdad con sentimiento, cuando nos dice, no los halle durmiendo, lo que les digo a ustedes se los digo a todos, velen, es casi que una súplica, se los estoy advirtiendo. Y depende de cada uno de nosotros qué tan obediente sea, pero si a mí mi papá me dice eso, yo lo cumplo. O sea, yo no lo dudo por un segundo. Hay varias porciones de la Biblia que nos invitan a esto. Si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Y es que estas palabras fueron dirigidas a la iglesia de Sardis, y fueron dirigidas a esa iglesia porque había llegado a esas características y había aletargado la iglesia. Y se los dijo como una advertencia, pero una advertencia con amor, una advertencia como la que le da ese padre a su hijo amado, y le dice, despierta de ese letargo. Esa iglesia de Sardis, podríamos decir que estaba en una decadencia espiritual, y por eso se dirigió a ellos, porque eran los que en ese momento estaban necesitando esa exhortación de su parte. Sin embargo, el Señor dice en otra parte y habla de los vencedores. Los vencedores son aquellos hijos de Dios, cumplidores de la palabra, que son ejemplo y testimonio suyo. Y les habla de las vestiduras blancas, y les habla de las bendiciones que hay sobre ellos por ser buenos hijos de Dios, por ser hacedores de su palabra. Son los que no están en este grupo, son los que disciplinadamente oran, le buscan en la intimidad, son los que velan, son los que ayunan, son los que escudriñan la palabra, la leen, la estudian y la hacen parte de su vida. Ese es el grupo donde creería yo que debíamos nosotros tratar de ubicarnos.
porque si estamos allí, somos vencedores porque Él nos lo ha prometido, pero tenemos la certeza de que cuando Él venga estaremos listos para recibirle, estaremos listos para recibirle. Hermanos, las señales de los tiempos dentro de la escatología van a continuar. Seguramente aumente su frecuencia, aumente su intensidad, pero eso está escrito, de manera que eso no nos debería sorprender. Lo más importante, como les digo hoy, es la invitación que quiero hacerles, es seamos conscientes de esto, seamos hacedores de la palabra, pero busquémosle. Si nosotros le buscamos con esta intensidad, sin duda estaremos siendo diligentes para prepararnos para cuando Él venga. A eso es que les quiero invitar hoy, iglesia. Me perdonen que estoy un poquito agripadita. Bueno, estamos en este tiempo. Dios nos viene hablando de permanecer, de afirmarnos, de un fundamento sólido, de ser hacedores de la palabra. Y nos está hablando de la necesidad de prepararnos para el Señor. Y ese prepararnos nos habla, qué linda la alabanza, me fascina esa canción, qué hermosa. Y ese verso al final que cantaban, donde dice, recuérdame, todos lo verán en las nubes, exacto, en las nubes. Y recuerden que, gracias, todos lo verán, o sea, es una declaración tan hermosa de la iglesia con un convencimiento pleno de que eso va a suceder. Recuerden que nosotros dice la palabra que nos encontraremos con Él en las nubes, ¿no? Nos encontraremos, pero ¿estaremos preparados? Esa es la demanda que Dios nos está haciendo en ese tiempo y el llamado, porque dice la palabra, la conjugación que parece errónea a nuestro idioma, pero que así fue como el Señor lo dijo, y os tomaré a mí mismo. O sea, uno dice, a ver, os tomaré es a ti, no a mí mismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Él se tiene que ver en nosotros para tomarnos. Él vendrá a las nubes y nosotros nos encontraremos, su amada, en las nubes. Y cuando Él vuelva, ya al final, ¿qué pasará aquí cuando nosotros seamos arrebatados en las nubes con Él? ¿Qué va a estar pasando aquí en la tierra? Tribulación. Que dice que aún si no acortaran los tiempos, ni los escogidos podrían soportarlo. Entonces imaginémonos lo que va a pasar aquí en la tierra con lo que dice la palabra. Mire, cuando me ericé, cuando hice ese estudio de Apocalipsis, dice una amiga mía, dijo la mosca en el buey, cuando Claudia hizo el estudio del Apocalipsis y nos lo compartió en intercesión, o sea, salía uno de cada viernes tan confrontado de ver todo lo que va a pasar aquí en la tierra. Y Luis Alberto lo decía, o sea, el evento profético más importante es la venida del Señor, sin duda, pero de aquí a que eso acontezca, aquí en la tierra van a pasar cosas tremendas, y cielo y tierra pasarán, pero ni una coma va a faltar por cumplirse. ¿Lo cree? Se cumplirá. ¿No lo cree? Se cumplirá. ¿Sí? Ahora nuestro deber y la demanda que el Señor nos está haciendo es, ¿estamos preparados? Si el Señor viniera hoy en las nubes por nosotros, ¿nos iríamos con Él? Yo me estoy haciendo esa pregunta, y decía Luis Alberto, era otro el tema, pero el Señor nos tiene confrontados. ¿Nos iríamos con Él? ¿Él se vería en nosotros? Pero acuérdense que el requisito es que Él se tomará a sí mismo en nosotros, o sea, Él tiene que verse en mí y yo me voy con Él en las nubes. Mientras tanto aquí van a seguir pasando cosas terribles antes de que nosotros volvamos con Él. Ya como la esposa, como la iglesia, vestidos de lino fino, o sea, ya a la batalla final. Y es tan impactante que yo siempre me preguntaba, ¿y cómo el Señor los derribará? Y cuando lo leímos,
por favor, es que Él es el Dios Todopoderoso. Decía que su mirada, o sea, no tiene que hacer nada, solo la presencia del Señor, los enemigos van a caer rendidos, no hay nada que hacer. O sea, nosotros venimos es como espectadores a, a tener el privilegio de testificar, era verdad. Pero acá, los que estén acá, van a decir, era verdad. Dice que toda lengua, linaje, leía cuando estaban en esa adoración el versículo en Apocalipsis 1, que todos lo verán, toda lengua, linaje, nación, o sea, nadie va a poder decir, no lo pude presenciar. Los que vengamos con Él, lo vamos a estar presenciando desde allá, los que estén aquí, lo van a estar viendo, pero va a suceder. El punto es ese, ¿estaríamos preparados? Yo me confronto y les digo, hoy el Señor podría verse en mí, realmente. Yo me cuestiono y estoy cuestionada con eso. Y es lo que el Señor nos está hablando. Si nos está diciendo que nos está dando un tiempo para prepararnos, nos viene hablando, para fortalecernos, para afirmarnos, para revisar el fundamento en nuestras vidas, para cerrar las grietas de nuestro corazón, es lo que nos viene hablando. Entonces nos está diciendo, eso va a pasar sí o sí, iglesia. Ustedes lo saben, y el que no lo sabe, hoy créalo y convénzase, eso va a pasar, el Señor va a volver en las nubes por su iglesia y después vendremos juntamente con Él. El tema es, ¿estamos preparados? Mire, durante la pandemia, la pastora Liliana Pozo, Dios le da una revelación que acabo de recordar, y Dios le decía, mi iglesia no va a soportar lo que viene. Y ni tú estás preparada. Yo creo que hay alguien, el pastor Diego y ella, que uno los vea con un depósito de la palabra tan impresionante, decía, ¿por qué? Porque no tienen suficiente depósito de mi palabra para soportar lo que viene. Usted y yo tenemos suficiente depósito de la palabra. Yo creo que yo no tengo suficiente depósito de la palabra para soportar lo que viene, porque la palabra es la que discierne nuestras intenciones, nuestros pensamientos, la que nos limpia, nos purifica. Dice que discierne hasta los tuétanos, si es necesario, hasta lo más profundo. Entonces, si no tenemos el suficiente depósito, y Dios lo está advirtiendo, y si no tenemos el suficiente aceite, ¿vamos a estar listos? No vamos a estar listos. Pero el Señor es tan misericordioso, y por eso Luis Alberto decía que se vuelve un ruego, y es una expresión más de su amor. Velen, oren, prepárense. De la boca del mismo Señor salió a sus discípulos y en ellos a nosotros. O sea, nos está diciendo en este tiempo, iglesia, prepárense. ¿Por qué? Porque nos ama. Iglesia, los amo, prepárense. No van a poder soportar lo que viene si ustedes no me hacen caso y se preparan. Y veíamos, y Dios nos viene hablando a través de, si vamos a hablar de la venida siempre tendremos que ir a Apocalipsis, pero hay dos iglesias aquí que Dios nos habla. Sardis, porque es una iglesia que estaba muriendo. Y cuando uno va a ver la historia de Sardis, no es de extrañar por qué el Señor le decía eso y utilizó a la iglesia de esta ciudad. Era una ciudad que había sido rica, poderosa, porque tenía unas minas de oro con unas riquezas impresionantes. Era una ciudad que estaba en lo alto de una montaña y tenía unas fortalezas que ellos creían inexpugnables, porque además estaba en una pendiente. Entonces miren que ponían ellos su confianza, en sus riquezas y en lo fuertes que eran. O sea, estaban protegidos, ningún enemigo los iba a invadir, pero quedaron en la ruina y fueron invadidos 2 veces. Entonces, por eso el Señor le estaba diciendo a Sardis, cuida lo que tiene, que está a punto de morir. O sea, lo poco que le queda, lo que oyó, lo que recibió, cuídelo y avívelo porque está a punto de morir. Y le dice que tiene nombre de muerto, aunque se cree viva. Y esa es una exhortación para nosotros. O sea, nosotros nos creemos vivos porque Cristo vive en nosotros, pero ¿estamos realmente vivos o tenemos nombre de muerto? Como dice a Sardis. Y Sardis, lo que les digo, fue invadida y después se volvió objeto de burla. Eso pasó 700 años antes de eso. O sea, cuando escriben de la iglesia de Sardis, ya era un lugar que era de burla porque ellos se creían inexpugnables y los invadieron 2 veces. Ricos y quedaron en la ruina después de haber sido tan supremamente ricos. Pero encontré un detallito así de chiquitico. Y era que el culto más grande era Artemisa. Muerte espiritual. Dice que las ruinas son tan inmensas hoy en día que de ahí alcanzan a deducir el tamaño, o sea, las ruinas del templo, el tamaño de lo que era la adoración y el culto a Artemisa, que es la misma reina del cielo. O sea, idolatría, inmundicia, inmoralidad, brujería. Entonces, ¿qué quedó? Lo que hemos venido viendo. Si uno se aparta del Señor, ¿qué decía la palabra cuando veíamos la parábola del que edifica su vida sobre la roca? El que edifica sobre arena dice que gran ruina, ¿no?
caerá y gran ruina. Eso fue lo que vino sobre Sardis. Y Dios le estaba diciendo aquí, pero aún le queda algo que está vivo. En medio de los creyentes había un remanente. Y es que Dios siempre se vale de un remanente. Y para este tiempo no va a ser diferente. Dios se va a valer de un remanente. O sea, el Señor no necesita multitudes, ni centenas, ni millares, Él necesita un remanente. Y lo que nos está invitando es que nosotros seamos parte de ese remanente. ¿Por qué se vale un remanente? Porque lo hablábamos en nuestro discipulado en Teleyos, porque no es fácil pagar el precio. Porque un remanente es el que logra perseverar, que es lo que nos está pidiendo el Señor, pero es un remanente así, unido, no un remanente solo. Sus discípulos necesitaron estar juntos, estuvieron al lado de Él 3 años y medio, Él formándolos, enseñándoles, después vino el Espíritu Santo y los capacitó, pero necesitamos estar juntos. Hace poco el pastor envió un video y el pastor Edgardo Peña hablaba de un tejido, y eso somos. O sea, estamos entretejidos unos con otros, nos necesitamos unos a otros. Y si no entendemos eso y no nos apoyamos unos con otros, pues nos va a pasar lo de la iglesia de Sardis. Lentamente, lo que estaba vivo va muriendo. Porque aquí le dice el Señor, recuerde lo que oyó, lo que se les enseñó y vivifíquenlo porque están a punto de morir. Y al final de la iglesia de Sardis les habla de las vestiduras. Y es parte de lo que el Señor nos está hablando y lo que vamos a seguir tratando en este tiempo de esta serie de afirmados. Y es que nos habla de las vestiduras blancas, el que venciere. Aquí había gente, había una iglesia a punto de morir, pero había un remanente dentro de esa iglesia que amaba al Señor. Y vi algo en este estudio de Sardis que acabo de recordar y me impactó, y es que a diferencia de otras iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, esta no fue perseguida. Entonces decía el autor del estudio, pero por supuesto, si es una iglesia que se vuelve inofensiva, ¿qué le va a interesar al enemigo perseguirla? Si simplemente es una iglesia nominal, son cristianos nominales, están ahí pero no le hacen daño al enemigo, no le hacen daño a las tinieblas. Entonces decía, y tiene razón, esta iglesia no fue perseguida. Pero nosotros no podemos ser, claro, nosotros podemos ser cristianos de los que venimos, nos sentamos aquí, nos encerramos y no le hacemos daño al enemigo. Pero eso no es lo que quiere el Señor quiere una iglesia viva y avivada, que le busque, que al contrario le haga daño al enemigo. ¿Cómo hace daño al enemigo? Arrebatándole las almas ahí, de la boca del infierno. ¿Cómo le hace daño al enemigo? Dice, el evangelio del reino es la predicación del evangelio, vendar los corazones quebrantados, sanar a los enfermos y liberación. Ajá, eso es el evangelio del reino. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Si nosotros no estamos haciendo, pues somos una iglesia inofensiva, que al igual que Sardis, no va a ser perseguida porque el enemigo no tiene por qué ocuparse de nosotros. Y después vemos en contraste la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Vamos, un solo pasaje. Dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia, tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto a los que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia y sin darte por vencido. Yo creo que aquí muchos de nosotros, a través de lo que ha sido nuestro caminar cristiano, nos vemos reflejados en la iglesia de Éfeso. Y hoy les confieso, Dios me dio esa palabra a mí hace un tiempo a través del pastor. Pero lo que dice, lo que sigue, esto es lo que quiero decir y lo que creo que el Señor nos está exhortando, y lo que, primero a mí, porque a mí me dio esa palabra hace unos años. Dice, pero tengo una queja contra ti. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, me habló a mí y nos está hablando a todos. Y la queja es, miren esta versión lo que dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, dice en la TLA. O sea, porque el tema del amor es mi amor hacia el Señor, también se mide y se refleja en mi amor por los demás. Cuando el amor por el Señor se enfría, el amor, la tolerancia, la paz, la pasión, la misericordia, también se enfría. Entonces miren esta versión. ¿Qué es lo que tiene? Que ya no me amas, ni se aman entre ustedes como al principio. En otra versión dice, como cuando te hiciste cristiano, dice en otra versión. Tremendo. Y ese es el primer amor. Y yo lo veo en los jóvenes. ¿Dónde está Aidecita? Mire, en estos días yo lo veo en mi hija, lo veo en María José, la nieta de Aide. Aide me puso un audio, por eso además Dios nos confrontó a cambiar el tema de hoy. O sea, qué tremendo. O sea, ver a estos niños ardiendo en pasión por el Señor y con una revelación tan fresca del Espíritu para entender qué es lo que el Señor quiere.
qué es lo que el Señor quiere de nuestra vida de intimidad, de nuestra vida de oración, qué es lo que el Señor quiere de nuestra vida de santidad, qué quiere que muramos, y escuchárselos y entender que nosotros de repente nos ocupamos, nos enfriamos. La maldad, como dice la palabra, dice que el amor, dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Mire que lo que veíamos en Éfeso, ya no lo amamos como al principio, ni amamos a los demás. Y entonces la palabra después dice, se apartarán de mí, se traicionarán, se odiarán, llegarán hasta ese punto. Llegaremos si nos apartamos del Señor. Aparecerán muchos falsos profetas, engañarán a mucha gente. Abundará el pecado y el amor de muchos se enfriará. En la medida en que nosotros, y lo vimos en las prédicas anteriores, cuando nosotros nos apartamos del Señor, nos enfriamos. Y si ese amor se enfría, simplemente nuestra relación con Dios se va apagando. Y no vamos a poder ni ser luz, ni estar preparados para la venida del Señor, y mucho menos el Señor se va a ver en nosotros. ¿Qué es lo que creemos que el Señor nos está hablando insistentemente? Y es esa revelación que necesitamos del amado. O sea, no hacer las cosas porque como si fuera una prohibición o como simplemente un mandato, porque cuando se vuelven así se vuelve algo religioso. O sea, yo no tomo porque es que en la iglesia me dicen que no, por dar un ejemplo, o yo no entro a ciertos sitios porque es que yo soy cristiano. No, o sea, nosotros tenemos que ir un paso más allá, porque Dios nos está llamando para este tiempo, es a relacionarnos con Él como el amado de nuestra alma. O sea, yo no hago eso es porque sé que al Señor no le agrada. Allá en el altar mandamos el pasaje y en una parte de esa versión decía que, ¿cómo es que decía? Que averiguamos lo que al Señor le agrada. O sea, nosotros nos tomamos el trabajo de averiguar lo que al Señor le agrada. Muchas veces no, vamos actuando como nos parece, y eso es parte de habernos enfriado. Ya ni siquiera nos tomamos el trabajo de averiguar, ¿esto le agrada al Señor o no le agrada? ¿A Cristo haría esto? ¿Reaccionaría así? ¿Entraría a este sitio? ¿Le hablaría así a mi hermano? ¿Reaccionaría con este enojo? ¿Me llenaría de tanto resentimiento? Y esa es la revelación que el Señor quiere traernos para este tiempo. O sea, yo creo que a nosotros el Señor se nos ha revelado como el Señor, como el Salvador, como el buen pastor. De otra manera nos ha revelado como el proveedor, el sanador, el sustentador. O sea, de tantas maneras nos ha revelado. Pero para este tiempo, cuando hablamos de prepararnos para su venida, prepararnos para esos tiempos finales, siempre encontramos que es la relación entre el amado y la novia, su futura esposa. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu y la iglesia, ¿qué dicen? Ven. Pero nosotros no estamos diciendo ven, es más que a la iglesia se le olvidó. Cuando celebramos la Santa Cena nos acordamos que haremos eso hasta que Él vuelva. De resto, perdónenme, ¿estamos pensando en que Él viene? No, porque si no, no estaríamos así descuidados, ni desanimados, ni desapercibidos. Si nosotros tuviéramos la certeza, con la claridad de que los tiempos se acortaron, de que las señales, como decía Luis Alberto, se están cumpliendo, no estaríamos tan desapercibidos, sino estaríamos al contrario, ocupados y enfocados en prepararnos. Y aún así en su misericordia, Él nos dice, iglesia, prepárense. O sea, se los dije, se los he dicho, está en la palabra, pero hoy les digo, prepárense, iglesia, porque si no, no vamos a poder soportar todo lo que viene. Y la revelación del amado, yo creo que uno de los pasajes más hermosos pues está a través de Cantares, ¿no? Donde habla que ve a su amado y la relación entre el amado y la novia, y habla del aroma del amado, y eso me impactó. Y hoy cuando estábamos viendo lo de los aromas, es parte de lo que íbamos a predicar, y es que nosotros, Claudia nos enseñó hace un tiempo acerca de la grosura, ¿no? Y del olor que nosotros tenemos para el Señor. Y se acuerdan que cuando lo talaban y lo iban a causarle, a infringirle dolor, expelía un aroma maravilloso. O sea, y a través de la relación del amado y la novia, siempre habla del aroma. ¿Y de qué es? Del árbol, ¿te acuerdas? De sándalo. Y de la grosura, de lo que nosotros presentamos, del sacrificio, de nuestra adoración, de nuestra vida, y eso tiene un olor delante del Señor. Y en la relación del amado y la novia habla del aroma. En la relación del amado y la novia habla de cómo lo ve, de cómo ansía encontrarse con Él. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Si nosotros vemos al Señor como el amado, vamos a anhelar, iglesia, y ir al secreto. Mire, el Señor me ha insistido tanto, uno le da hasta pena. Una de las últimas palabras me dijo, quiero a mi amada íntima.
Y me estaba hablando como la amada, íntima, porque en el secreto es donde va a estar el siguiente paso y el siguiente paso. Les repito, ¿tenemos una relación de Dios como el amado? Les pregunto, perdón. ¿Ustedes creen que en este momento cada uno de nosotros tiene una relación con Dios de verdad como el amado, esa revelación del amado al que uno desea, al que uno anhela, al que quiere que llegue el momento para poder encontrarse? Yo digo en este momento que no, y yo necesito esa revelación del amado, porque las preocupaciones, el cansancio, el desánimo, las ocupaciones, los problemas, la salud, vivimos afanados, agitados, tenemos que hacer, tenemos que pagar, todo eso ha hecho que simplemente todo eso ocupa el lugar que debería ocupar el lugar de encuentro con el amado. No vamos delante del Rey de Reyes como una parte de la iglesia hoy está diciendo, no, Él no quiere que nos presentemos delante del Rey de Reyes como el juez y con tribunales y abogados. Perdónenme, no. Él quiere que su iglesia se relacione con el amado, el que uno anhela, el que uno espera. ¿Cómo éramos cuando estábamos enamoradas antes de casarnos? Uno no veía la hora, esos chistes de cuelga tú, ya nos vamos a ver. ¿Cómo éramos? Nos acicalábamos, nos preparábamos, anhelábamos ese tiempo. Esa es la relación que el Señor está buscando de la iglesia en este tiempo, el amado. Cuando uno lo que hace por el Señor, lo hace por amor, porque quiere agradarlo, porque quiere que primero sea Él antes que agradar a los hombres. O sea, es esa relación donde yo lo que hago, lo hago por un amor sincero, genuino. Esa es la relación que el Señor está demandando de la iglesia en este tiempo, la relación de cantares. Y hace unas semanas, unos meses en intercesión, ministrando un día al final, el Señor nos llevaba a entrar a la recámara del Rey. Y yo dije, Señor, yo tengo que estudiar, porque lo que veía era que nosotros ya no nos preocupamos por entrar a la recámara del Rey, entendiendo que el Señor nos está esperando, que es una cita, que Él dispuso todo para encontrarse con nosotros, y que los que no estamos llegando a esa cita somos cada uno de nosotros, porque estamos ocupados, cansados, trasnochados, tenemos los pendientes en la cabeza, y muchas veces sacrificamos tiempo por el ejercicio. ¿Quién de aquí no ha pasado en vela una noche maratoneando Netflix? Levante la mano el que no lo ha hecho nunca. Uy, Helber es el único. Yo he trasnochado viendo Netflix. No, hemos estado en vela, pero nos hablan de estar en vela por el Señor y nos da sueño. Nos vamos a levantar temprano y me da sueño. ¿Sí ve? Porque no estamos en ese nivel de relación del amado, de la pasión, que es lo que el Señor nos está demandando en este momento. Y todo esto, en esa administración de la reunión del grupo de intercesión, entrábamos, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no estábamos todas juntas, y entrábamos, y lo que yo veía era como si nos pusieran cosas, y veíamos, y nos ataviaban. Esa era la palabra, que nos ataviaban. Yo tengo que estudiar qué es esto, por qué el Señor nos está mostrando que nos ataviaban, y que había una preparación, la misma preparación de la que estamos hablando hoy. Había una preparación para entrar a encontrarse con el Rey. Y en el libro de Esther nos explica muy claramente eso, y nos deja esa simbología, ¿no? Cómo ella fue preparada para entrar a la recámara del Rey. ¿Qué es esto? El lugar de intimidad. Y nosotros no nos preparamos, así como nos estamos preparando para su venida. Y esto es parte de prepararnos para su venida. Si nosotros no tenemos esta revelación como iglesia, cada uno de nosotros como hijos, de la relación con el amado, de prepararnos para entrar a la recámara del Rey, difícilmente vamos a decir que nos estamos preparando para la venida del Señor. Y es que la reina Esther no fue de repente, ya vaya y se presenta. Dice la Biblia en Esther 2:12, dice: y cuando llegaba el tiempo a cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo ¿de qué? De sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Y en una dice afeites, en otra aceites, en otra cosméticos de mujeres. Miren esa preparación. Y nosotros simplemente tenemos en poco, no vamos, estamos apurados, no nos alcanzó el tiempo porque dejamos listas las cosas. Pero mire toda esa preparación para entrar a la recámara del Rey. Y 6 meses en óleo de mirra, y lo veíamos hoy, que la mirra habla de muerte.
La mirra habla de morir. Y es ese proceso, o sea, nosotros nos presentamos delante del Señor y cada vez que vamos allá al lugar secreto con ese corazón, pero con una preparación porque estamos determinados a morir a qué, a morir a la carne, a morir al viejo hombre, a morir a los deseos, a morir a las pasiones, a morir a nuestra voluntad, así sea buena. Pero porque si no es el momento ni el tiempo del Señor, pues nos va a traer problemas, morir a nuestra voluntad para hacerla de Él. Y eso significa la mirra, era la preparación con la que ungían los cadáveres. La mirra estuvo presente, y lo veíamos hoy, en el nacimiento del Señor y en su muerte, porque la mirra nos habla de eso, de morir. Entonces, eran 6 meses de morir para ir delante del rey. Nosotros, como me dijo una vez el pastor, que yo le dije, pastor, quiero predicar sobre el morir. ¿Usted ya murió? No, entonces muera primero y después predica. tan suave, ¿no? Y llegó el proceso de morir. Como hoy contaba Ricardo, o sea, está muriendo, pero nosotros nos estamos determinando a morir, porque si no, no vamos a estar preparados para presentarnos en la recámara del rey, ni vamos a estar preparados para la venida del Señor. O sea, estamos dispuestos a morir. Morir duele, que la carne muera duele, porque hay que ceder, hay que entregar, hay que renunciar, hay que sacrificar. Eso es morir. Y los otros 6 meses eran en aceites aromáticos. Y los principales ingredientes, yo decía, ay Señor, tú eres tremendo, era aloe y casia, lo que hablábamos hoy. Y me sorprendió el dato que les voy a dar ahorita. Eran aloe y casia. El aloe, imaginen que el aloe era un perfume, era un olor fragante. Entonces, 6 meses para morir, 6 meses para ahora resucitar al nuevo hombre y expeler un olor fragante delante del Señor. Y la casia significa doblarse, humillarse, adoración. Mire cómo la preparación de la reina Esther para entrar a la recámara del rey es toda una simbología para nosotros, para entrar a encontrarnos con el rey. Esa preparación, ahora esos aceites aromáticos, los otros 6 meses es una vida de rendición, de humillarse, de adorar, de postrarse delante del Señor. Y cuando uno va a la Biblia, imagínense que en el Salmo 45 dice, el rey está hablando el salmo del rey, pues, refiriendo a una revelación del Señor, dice, mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos. Resulta que el aroma del Señor, lo citan en los salmos, ¿no? Cuando describen que el rey dice, mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos. O sea, el aroma del Señor es mirra, aloe y casia. Y es la misma preparación con la que ungieron a la reina para entrar a la recámara del rey. O sea, nosotros debemos oler a Cristo. Mirra, morir, aloe, olor fragante para Él, una vida que ya se rindió, que murió, y casia, la humillación, la adoración, la rendición delante del Señor. Me pareció tan hermoso eso, el olor del Mesías, el olor del Señor es mirra, aloe y casia, exhalan todos tus vestidos, ese es el olor del amado, y es el olor que nosotros debemos tener, oler a Cristo. Debemos entrar a la presencia del Señor para adorar su hermosura, para adorar su santidad. A veces pretendemos solo entrar a la presencia del Señor, prepararnos para entrar a la recámara del rey solo para pedir, para buscar algo para nosotros. Y lo primero que nosotros deberíamos hacer es que fuera un deleite, que nuestra misma vida sea ese olor fragante del que está hablando, ese olor fragante delante del Señor, o sea, que sea un deleite entrar delante del Señor. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Pero para prepararnos para su venida, para prepararnos para estos tiempos que vienen, nosotros necesitamos permitir ser trabajados por Él. O sea, el olor de mirra no va a pasar si nosotros no permitimos todos los tratos y los procesos de Dios. Si nos resistimos a sus procesos, si nos resistimos a sus tratos, no vamos a oler a mirra. Es imposible porque mirra es muerte. Y es necesario morir para que ahora Él viva en nosotros. Me pareció tan hermoso entender que había unos aromas y unos atavíos. La reina Esther no se presentó de cualquier manera, había una vestidura especial para presentarse delante del rey. Y la palabra nos lo enseña. Nosotros debemos presentarnos como, ¿qué decíamos hoy? ¿Qué cantaba? ¿Cómo viene la iglesia cuando está delante del Señor?
sin mancha, sin arruga. Las vestiduras son de lino fino y resplandeciente, que nos habla de santidad. O sea, nosotros no podemos presentarnos ataviadas de cualquier manera. El Señor nos está demandando santidad. Ya la santidad no se predica en muchos púlpitos, pero es lo que necesita la iglesia, y la santidad implica renunciar, la santidad implica apartarnos, la santidad implica consagración. Esta es la iglesia que el Señor quiere para estos tiempos. La novia, la amada, la Esther, que se prepara para entrar a la recámara del rey. Y esa preparación es de todos los días, iglesia. O sea, no es que faltando, Luis Alberto lo decía, están las señales, pero nadie sabe. El mismo Señor lo dijo, solo el Padre, el día y la hora. Están las señales sucediendo. No nos enfoquemos tanto en las señales, enfoquémonos en prepararnos, que es lo que el Señor nos está demandando, iglesia. Y solo va a poder pasar si nosotros cultivamos esa vida de intimidad, pero una intimidad real, verdadera con el Señor, volver a apasionarnos, que la revelación del Señor en nuestras vidas para este tiempo sea como el amado, donde nosotros entramos y nos deleitamos con su hermosura. Hay tantos pasajes de la Biblia hermosos donde dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. O sea, poder entrar con ese corazón que lo anhela, que lo desea, que lo busca. O sea, necesitamos la revelación del amado, porque si Él quiere a la amada íntima, y le doy desde esa palabra que Dios me dio a mí, Él nos quiere íntimos, en la intimidad donde el Señor nos embaraza de sus propósitos, en la intimidad donde el Señor nos revela nuestro propio corazón, es en la intimidad donde Él nos despierta, nos aviva, nos enseña, nos limpia, es en la intimidad. O sea, nada de eso va a pasar afuera, todo empieza allí, en lo íntimo. Uno ve personas que salen a lo público y tienen el respaldo de Dios, pero es que han pagado un precio en lo íntimo, en lo secreto, en la adoración, en la oración. Es necesario para este tiempo, iglesia, que la agitación, las preocupaciones, las ocupaciones, el desánimo, o sea, todo lo que el enemigo ha puesto para que seamos una iglesia distraída, sí, nominal como Sardis, estamos ahí pero inofensivos, se ha quitado de nuestras vidas, se ha removido. Y para eso nosotros tenemos que disponernos para entender la importancia en este tiempo de lo íntimo, de entrar a la recámara del Rey, de ir a la presencia del Rey cada día, de buscarlo. O sea, yo anhelo para mi vida en este tiempo esa revelación del amado, porque es la única manera de que ese aceite, el aceite de su unción, de su presencia, el aceite de esa pasión por el Señor, de tener a Cristo en nuestro corazón, nos permita pasar por los tiempos que vienen. No hay otra manera. Si Cristo de verdad no está formado en nosotros, no vamos a poder pasar por este tiempo que viene, y mucho menos vamos a estar preparados para que Él venga por nosotros en las nubes. Entonces es una demanda, una exhortación para cada uno de nosotros. Amor, ven, es tiempo de la revelación del amado, de ataviarnos, de permitir que olamos a ese olor fragante delante del Señor, a mirra, aloe, acacia, adoración, que volvamos al primer amor, iglesia, al primer amor que muchos de nuestros jóvenes y niños nos están enseñando hoy, ese primer amor que nos apasiona, que nos hace buscar lo que sea lo primero, y es nuestra oración. Señor, te pedimos, Padre, en esta hora, que como iglesia, Dios amado, como cada uno de tus hijos, Señor, podamos volver al amado, Señor. Esa canción me encanta, Señor, porque habla, Señor, me recuerda aquellos tiempos, Señor, en que danzábamos contigo, Señor, porque podía disfrutar y reconocer que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, se ha reavivado ese primer amor, Señor. Que volvamos todos al primer amor, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a apasionarnos nuevamente por Cristo, por ti, por el Padre, a danzar en el secreto con el amado, porque Él es el que ama mi alma. Te amamos, Señor, te amamos y queremos obedecerte, queremos darte el primer lugar. Que para cada uno de nosotros, Señor, tú seas el amado de nuestra alma. Queremos anhelarte, queremos buscarte, Señor. Queremos que sea un tiempo de amores, del canto, de la tórtola, Señor. Un nuevo tiempo para tu iglesia, Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias, te exaltamos, Señor.
Padre, queremos buscarte cada día, Señor. Oramos a ti hoy, Padre, para que cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos, Señor, que está escuchando este mensaje de parte tuya, Señor, destine ese tiempo para ti, Señor. Que cada día evitemos tanta distracción en redes sociales, en el celular, en las películas, en la televisión, que consume la mayor parte de nuestro tiempo hoy día, Señor, que se vuelven distractores, Señor, del tiempo que necesitamos para ti. Pero ayúdanos a crear esa conciencia, Padre, para que cada día busquemos más de ti, busquemos más en oración, busquemos más tiempo de ayuno, de vigilia contigo, Señor, tiempo de servicio, Señor, a ti, de adoración a ti, Padre amado, de búsqueda de la intimidad contigo, mi Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro sobre ellos la bendición que viene de ti, Padre amado. Bendigo cada una de las familias, de los hogares, a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Una palabra profética que el pastor nos envió del mes pasado. Ya la hay. La vamos a escuchar. Ay, espere. Tuve un sueño y en el sueño yo escuchaba algunas palabras. Escuché la palabra estallido social, escuché la palabra breve tiempo, escuché la palabra derramamiento de sangre y después vi helicópteros sobrevolando la nación de Colombia. Antes de que se terminara el sueño, yo también podía escuchar que va a haber durante un breve tiempo un estallido social sobre Colombia. Pero ese estallido social va a llevar a que haya una unidad en Colombia. Un pueblo junto en su mayoría, luchando por un mismo ideal, su libertad. Y aunque había un poco de derramamiento de sangre por un breve tiempo y había un estallido social, era un pueblo luchando por un mismo propósito. Y ese mismo propósito era su libertad. Por un breve tiempo, Colombia entendería la importancia de estar junta, de luchar junta, de combatir juntos. Y que esto traería la liberación total de Colombia. No unidad solamente entre los pastores, no unidad solamente entre las iglesias, sino una unidad en medio de toda la nación, una unidad en medio del pueblo, una unidad con un mismo propósito, la liberación de Colombia. La liberación de Colombia. Una unidad donde nos llevaría a pelear, a batallar, y que Dios traería grande bendición. Que esto hacía parte de lo nuevo y del despertar que Dios traería sobre la nación. Sin embargo, veía muchos helicópteros y escuchaba esas tres palabras: estallido social. Escuchaba la palabra derramamiento de sangre. Escuchaba la palabra breve tiempo. Y pude ver cómo grupos se levantaban
y pude ver también militares, exmilitares pensionados haciendo también parte de ese movimiento. Pero era como un despertar de lo que Dios quería provocar sobre nuestra nación, Colombia. No paremos de orar. Bendiciones del Altísimo. Traemos esta palabra hoy recordando lo que, esto fue el 2 de septiembre, esto fue el mes pasado, que el Señor le habló al pastor. El miércoles a la madrugada tuve un sueño, cuando empezó lo del COVID, que iban a cerrar, que yo no sé qué. Nosotros estábamos aquí en Bogotá y íbamos de un supermercado al otro, de uno al otro, y encontrábamos que ya no había provisión. Y era una cosa tan horrible, o sea, vámonos al otro, hasta que encontramos provisión para llevar a la finca, porque iban a cerrar las entradas de Bogotá. Bueno, entonces estábamos, que nos teníamos que ir ese día. Y en el sueño tengo la misma sensación horrible de que tenía que ir a conseguir provisión, era una sensación muy fea. Y entrábamos al supermercado con Ricardo, había provisión, pero no había todo lo que necesitábamos. Y Ricardo me decía, echa esto, echa lo otro. Y yo le decía, sí, pero no hay esto, ya no hay lo otro, ya no hay lo otro. Entonces era como decir, no estuvimos apercibidos a lo que el Señor nos estuvo hablando, y mira, ya no encontramos lo que necesitamos en el supermercado. Y me desperté y recordé mucho esta palabra del pastor. Yo le decía al Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tengo que ir a hacer? Y inmediatamente me recordó esta palabra. Nosotros no podemos estar indiferentes a lo que está pasando en Colombia. ¿Sí? No tenemos ni idea cómo se va a levantar todo esto, aquello que el Señor le dijo al pastor, ni cuándo. Ni podemos estar indiferentes con lo que está pasando con Israel. Israel es el reloj profético. Ustedes saben toda la metida de pata que ha hecho el gobierno con Israel. No sé si es el inicio del fin del hombre, no tengo idea qué es lo que va a pasar. Pero tenemos que ser apercibidos cuando el Señor nos habla a través de un profeta, más que en nuestra cabeza. Tenemos que estar apercibidos con lo que el Señor nos está hablando. Y yo creo que debemos estar muy atentos y diligentes a tener provisión en nuestra casa, porque el Señor nos decía aquí, es en breve tiempo. No sabemos cuándo, pero es en breve tiempo. Puede que suceda, puede que no, pero yo creo más que va a suceder que no. Entonces quería compartirles que fue una inquietud que el Señor me dio el miércoles, que tengamos, que no lleguemos como Ricardo y yo llegamos al supermercado, que no encontrábamos las cosas más importantes. Había café, había otras cosas, pero no había las cosas más importantes para tener provisión, si nos tenemos que guardar algún tiempo, no tenemos ni idea. Entonces le comenté a Senia y ella me dijo, no, compartámoslo a la iglesia para que estemos apercibidos y no seamos tan indiferentes con todo lo que está pasando en el gobierno. Es importante ver noticias, es importante ir a doblar rodilla y preguntarle al Señor, Padre, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que orar? Es un tiempo para doblar rodilla y preguntarle al Señor, y Él nos va a responder. Él nos responde, Él quiere hablarnos. Amén, iglesia. ¿Yo? Bueno, amén. Bueno, vamos a recoger diezmos y ofrendas, querida iglesia. El que haya traído su diezmo en efectivo, pues pida un sobrecito. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por la provisión que has puesto sobre nuestra mesa, que has puesto en nuestra casa, Padre. Te damos gracias por los trabajos, por las empresas, por los contratos, Dios. Te pedimos, Santo de Israel, que te bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada persona que ha sido fiel. Señor, tu palabra dice que tú mismo reprendes al devorador, al saltón, al revoltón, cuando tu pueblo es fiel, Padre mío. Hoy te pedimos, Señor, que todo obstáculo, que todo lo que se quiera levantar en contra del área financiera, Padre mío, sé tú mismo reprendiendo la obra del infierno, Señor. Y oro en esta hora, Señor, para que no se acabe la harina de la tinaja, Señor, en mis hermanos, ni se agote el aceite en la vasija, Padre. Te pido, Padre, que tú le des favor y gracia a las hojas de vida, que abras puertas de bendición, de contratos nuevos. Padre mío, te pido, Señor, que le des favor y gracia, Padre de la gloria, a todo aquel que no tiene trabajo, Señor. A todo aquel que no tiene contratos, Padre mío, te pido, Dios de la gloria, que seas tú abriendo puertas de bendición en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.